Buen día. Somos el equipo número 5 y hablaremos sobre los instrumentos de evaluación, encuestas, cuestionarios, cuestionario, manual 1.9, 2.6, 3.5, Moodle Docs. El equipo está conformado por Alcocer Colio Sergio Roberto, Alonso Martínez Jonathan, Coronado Parra Michelle Guadalupe, Díaz Chávez Dana Paola, Guzmán Villamar Itzel, Muñoz Pérez Kevin Fernando y Quintero Beltrán Guadalupe. Tema 6. Instrumentos de evaluación. Tema 6.2. Cuestionario. Tema 6.2.1. Definición y características de cuestionario. Un cuestionario básicamente es una evaluación. Permite al profesorado diseñar ejercicios consistentes y planear estrategias de evaluación que serían imposibles de llevar a cabo con cuestionarios o evaluaciones en papel. Con él se pueden construir listas de preguntas que se presentan al alumno, éste lo responde y obtiene una calificación por ello. Este tipo de evaluación, es decir, cuestionarios, es flexible y potente, ya que de esta manera se puede evaluar sin ninguna restricción o preferencia al alumno. En Moodle existen distintos tipos de cuestionarios, entre ellos 4. Evaluaciones iniciales o de diagnóstico. Tipo test, pruebas de competencia curricular y una autoevaluación del alumno. Los cuestionarios se componen de 8 características básicas que son los siguientes. Se pueden crear con una variedad de tipos de preguntas, entre ellas opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, rellenar huecos, etc. Otra característica de estos es que se pueden generar aleatoriamente a partir de las preguntas almacenadas en el banco de preguntas. La tercera característica de los cuestionarios es que las preguntas se pueden organizar dentro de un banco de preguntas por categorías y estas pueden ser utilizadas distintas veces en distintos cursos y o cuestionarios. La cuarta característica de los cuestionarios es que pueden crearse en HTML con elementos multimedia y pueden importarse desde archivos de texto. Esto quiere decir que aparte se puede desarrollar un archivo con las preguntas o con los elementos que se desea añadir y se puede agregar al cuestionario. Otra característica de los cuestionarios es que estos pueden tener un límite de tiempo. Otra característica también es que se puede tener o configurar intentos repetidos en una pregunta o que el cuestionario se pueda resolver varias veces. También las preguntas y las respuestas de los cuestionarios, como se mencionó antes, pueden ser mezcladas aleatoriamente. Y por último, cada intento será registrado y calificado. Esto quiere decir que cualquier ejecución que el alumno haga será vista o será registrada por la plataforma para que el docente pueda ver lo que hizo el alumno. Tema 6.2.2. ¿Cómo crear un cuestionario? Un cuestionario se compone de dos elementos. Cuerpo del cuestionario, es decir, todas sus opciones, y las preguntas. A continuación, se explicará el proceso de creación de un cuestionario y cuáles son las opciones o secciones del cuerpo. El primer paso para la creación de un cuestionario es entrar al modo de edición del curso. Una vez hecho esto, nos dirigiremos a la sección de agregar actividad y seleccionaremos la actividad cuestionario. Una vez hecho esto, definiremos y ajustaremos todas las secciones que a continuación se explicarán. La primera sección que deberemos configurar es Ajustes generales. En ella solamente aparecen dos campos. Nombre, el cual es un texto significativo con el que quedará enlazado el cuestionario en la página principal del curso. Y Introducción, texto que se mostrará a los estudiantes cada vez que inicien el cuestionario como bienvenida. La segunda sección que ajustaremos o configuraremos será Tiempo. La primera opción que nos aparece será Abrir cuestionario. Esta opción
nos permite especificar la fecha de apertura del cuestionario para los estudiantes. La segunda opción es cerrar cuestionario, que al contrario de la anterior opción, este define el periodo de tiempo del cual se dispondrá a acceder a la actividad. También la tercera opción, límite de tiempo, es el límite de tiempo, como su nombre lo indica, que el alumno dispondrá para realizar la actividad. Y por último, tiempo entre los intentos posteriores. Esto quiere decir que en las veces que un cuestionario se pueda realizar varias veces, en esta opción se definirá el tiempo que tendrá que esperar el alumno para poder realizarlo nuevamente. La tercera opción o sección que ajustaremos será la de mostrar. En esta aparece la primera opción, que es número máximo de preguntas por página. En esta opción podremos limitar el número de preguntas que se desplegarán en una sola página. La segunda opción es barajar preguntas. En esta podremos ajustar si queremos que las preguntas se acomoden aleatoriamente. Y por último, barajar o barajear dentro de las preguntas, al igual que la anterior, solamente se acomodan las respuestas aleatoriamente. La cuarta sección que configuraremos será la de intentos. La primera opción es intentos permitidos. En esta opción podremos determinar el número de intentos que dispondrá el alumno para realizar el cuestionario. La segunda opción es cada intento se construye sobre el anterior. Si se permite que el alumno pueda tomar o realizar el cuestionario varias veces, esta opción permite visualizar las respuestas anteriores. El modo adaptativo es la tercera opción. Este modo permite que el alumno pueda responder con una segunda respuesta, pero con una penalización de por medio. Esto quiere decir que el alumno puede tener dos opciones, pero en dado caso que la correcta sea la segunda, tendrá una penalización en su calificación. La quinta sección que ajustaremos será la de calificaciones. La primera opción de esta sección es el método de calificación, es decir, la manera en que el puntaje se sumará y mostrará. Existen cuatro formas: la calificación más alta, o un promedio de calificaciones, o se tomará en cuenta solamente el primer intento o el último intento. La segunda opción es aplicar penalizaciones. Como se mencionó en la anterior diapositiva, al activarse el modo adaptativo se pueden aplicar penalizaciones. Esta opción permite definir la aplicación de las penalizaciones al mismo. Y por último, número de decimales en calificaciones. Esta opción fija el número de decimales mostrados en la calificación de cada intento. La sexta sección que configuraremos será la de revisar opciones. Esta se compone de tres opciones que son las siguientes: inmediatamente después de cada intento. Esta revisión podrá hacerse después de 2 minutos de enviarlo. Esto quiere decir que el cuestionario será revisado prácticamente de inmediato. La siguiente opción es más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. Esta opción permite que el cuestionario sea revisado aun cuando el cuestionario esté abierto o no haya llegado a la fecha de cierre. Y por último, después de cerrar el cuestionario. La revisión podrá hacerse hasta que la fecha de cierre pase. Esto quiere decir que hasta que haya pasado la fecha de cierre, el maestro dispondrá la función o la opción de revisar el cuestionario. La siguiente sección que configuraremos será la de seguridad. La primera opción que nos muestra esta sección es mostrar el cuestionario en una ventana segura. El cuestionario aparece en una nueva pestaña con distintas restricciones sobre las operaciones en el navegador. Esto permite que el cuestionario sea realizado de una forma más segura y limitando al alumno a copiar o hacer feedback con algún otro alumno. La siguiente opción es se requiere contraseña. Como lo indica,
Para poder acceder al cuestionario se requiere tener una contraseña previamente asignada. Y por último, se requiere dirección de red. Esto permite que se restrinja el acceso al cuestionario a distintas direcciones IP. A continuación se explicará en qué consisten o qué identifican o qué simbolizan cada dirección IP. La primera dirección IP que describiremos es 83.39.74.195. Esta dirección IP completa asociada a un único ordenador o proxy. La segunda dirección IP es 192.168.1. Direcciones parciales asociadas a cualquier ordenador con una dirección IP que comience por esos números. Dirección IP 172.26.5.0/24. Permite identificar con más precisión las subredes mediante la notación CDR. Dirección IP 97.19.185.166, 10.10.223.0/16. También se pueden especificar varias direcciones IP o grupos, separadas por comas. La siguiente sección a configurar es Ajustes comunes del módulo. La primera opción de esta sección es Modo de grupo. Esta establece la forma de interacción entre los miembros de los grupos de trabajo. Y la siguiente opción que esta sección nos ofrece es Visible. Esta opción nos permite mostrar u ocultar el cuestionario a los estudiantes. Y por último, la última sección a configurar es la retroalimentación general. En esta sección se puede introducir un texto, retroalimentación, que verá el estudiante cuando haya completado un intento de resolver el cuestionario. Tema 6.2.3. ¿Cómo generar una lista de preguntas? A continuación, mi compañero Alonso Martínez hará una demostración de cómo configurarlo. Hola, mi nombre es Jonathan Alonso Martínez y ahora veremos el punto de creación y edición de preguntas. Continuamos con la parte de mi compañero Alcocer. Una vez terminado nuestro cuestionario o nuestro, pues sí, cuestionario, este será el cuestionario de pruebas, bla, bla, bla. Aquí está la descripción. Los intentos permitidos puse 2 y calificación más alta. Y nos va a aparecer un mensaje que diga aún no se ha agregado preguntas, porque no hemos tenido ninguna pregunta. Para agregar preguntas tenemos que darle a editar el examen. Tarda un poquito. Y aquí en esta parte tenemos el encabezado del examen y seleccionar varios ítems. Cuando tengamos preguntas podremos seleccionarlas para eliminarlas o para modificarlas, vaya. En esta parte tenemos la calificación máxima, en este caso puse que el examen sea de 100% o bueno, 100 puntos, puedes ponerle que sea de 10. Eso depende de cada quien y le das a guardar. Barajar es para que las preguntas aparezcan que no tengan orden, vaya. Y aquí tenemos añadir. Aquí podemos añadir una nueva pregunta. Vamos a darle a añadir. Y en esta parte tenemos diferentes tipos de pregunta que nos permite Moodle. Veremos más adelante en profundidad este tipo de preguntas, pero de momento vamos a usar la de opción múltiple. Le vamos a agregar y nos va a aparecer la pestaña de las de opción múltiple. Entonces aquí tenemos en general la categoría, vamos a dejarla por defecto. El nombre de la pregunta vamos a ponerle pregunta 2. Ahorita adelante verán por qué. Pregunta 2. Vamos a ponerle el texto de la pregunta. Ahí. 63. Ajá. ¿Qué necesitan los alumnos para sacar 10? ¿Ok? Y 162, 164,
168. Ajá. ¿Qué necesitan los alumnos para sacar 10? Entonces tenemos que el nombre de la pregunta es la pregunta 2 y tenemos puntuación por defecto que es 1. En este caso, como tenemos un examen que vale 100, vamos a ponerle que la puntuación por defecto es 10, que es el 1% digo, el 10% del 100, que es como 1 de 10. Entonces, retroalimentación general, ¿qué es esto? La retroalimentación general, como aquí dice, es como para que después de la pregunta, después de contestarla, te dé un mensaje. En este caso pondremos revisar, revisar el bloque 2 del primer parcial, por ejemplo. Y en este caso nos está avisando cuando contestemos esta pregunta que esta pregunta se sacó del bloque 2 del primer parcial. Entonces el número de ida vamos a dejarle 2. Una o varias preguntas, que solo se permite una pregunta o varias respuestas. En este caso, esto es para que si tiene dudas o algo, pueda poner más de una respuesta. Vamos a dejarle solo una. Barajear las opciones es para que aparezcan en modo aleatorio las opciones, que no sea como tengan un orden, vaya. Esto puede permitir un poco más de juego para cuando intentan copiar y quieren pasar tal cual las respuestas, no lo puedan hacer. Entonces se recomienda que dejemos barajar opciones. Aquí podemos poner que sea ABC, ABC mayúsculas, los números, vamos a dejarle ABC mayúscula. Y ahora sí las respuestas. En este caso tenemos un editor de texto simple para poner el tamaño, poner en negritas, las viñetas y agregar como preguntas multimedias para el caso de las personas que no tengan audición o que no tengan buena vista, pueden agregar la pregunta en audio. En este caso vamos a agregarla en texto y la pregunta era ¿qué necesitan los alumnos para sacar 10? Vamos a ponerle estudiar, estudiar. Ay, lo dejé en negritas. Voy a quitarle las negritas. Ahí está, estudiar. En este caso, estudiar es una pregunta, vamos a dejarla que es incompleta y en esta parte de aquí en la calificación podemos poner qué porcentaje del 10 que agregamos ahí arriba puede tener. En este caso, estudiar es una respuesta un poquito simplona, vamos a dejarle simplemente 50. Y aquí tenemos retroalimentación. En este caso será lo mismo que arriba, pero para esta respuesta en específico es como, por ejemplo, poner, te faltó, te faltó algo, te faltó poner un detalle. Y ya sabrá el usuario o el alumno que le faltó agregar algo o que su respuesta no fue correcta. Eso también es personalizable. La opción 2 vamos a ponerle estudiar y entregar las actividades en tiempo y forma. Ok, en este caso es una pregunta completa, así que vamos a darle el 100%. Y aquí también puedes poner, excelente, lo has sacado muy bien. Y en esta parte vamos a poner nada. No hiciste nada y sacas 10. Eso es una respuesta incorrecta, entonces vamos a dejar la calificación ninguno. O si se quisieron pasar de listos y pusiste esa respuesta, puedes poner que les restes puntos de los exámenes. Puede ir desde un menos 100%, que sería menos 10 puntos de ese 100%, hasta el menos 5 me parece. O menos 10. Sí, menos 5. Menos 5%. En este caso puedes poner muchas opciones, vamos a dejarla en 3. Luego la retroalimentación combinada. Este apartado lo que nos permite es que cuando hay una respuesta correcta nos diga su respuesta es correcta o muy bien hecho, sigue así. Cuando hay una respuesta parcialmente correcta, que es el porcentaje de acá arriba, en el caso el de estudiar, que es el 50%, vamos a dejarle tu respuesta ha sido parcialmente correcta. Y cuando hay una respuesta incorrecta, también que le muestre que es incorrecta. Y mostrar el número de respuestas correctas cuando termine la pregunta también está bien. Intentos múltiples. En este caso, intentos múltiples es para cuando una persona no está segura de su respuesta y quiere volver a hacer la respuesta, puedes dejarle que no tenga penalización o que tenga penalización dependiendo del porcentaje de la pregunta. En este caso es una pregunta un poquito más seria, entonces vamos a dejarle que si la quiere volver a hacer, que le quite un 50%. Este 50%, si puso esta opción y luego la cambió y la puso acá,
solo va a recibir el 50% y de ese 50% va a recibir solo la mitad, que es otro 50%, entonces va a estar recibiendo el 25% de la respuesta correcta. Y puedes poner una pista para que ahora sí la saque bien. Puedes poner hasta, creo que me parece 4 o algo así. Aquí puedes ir añadiendo cuantas quieras. Luego las marca, esto es una opción un poquito más opcional y es como etiquetas pues para las preguntas. Entonces vamos a guardar cambios y así se agrega una pregunta. Ahora iremos con el punto de importación de preguntas, que también es otro punto muy importante cuando ya tenemos un examen y simplemente queremos bajarlo rápidamente o ya hayamos hecho una evaluación anteriormente como un examen de prueba y ahora queremos reforzar eso con un examen de verdad, entonces podemos añadir aquí y añadimos un banco de preguntas. El banco de preguntas lo que nos permite añadir es preguntas que previamente ya hayamos hecho. En este caso, por ejemplo, aquí ya tengo algunas preguntas que son las que ya teníamos. La pregunta uno que los alumnos de equipo tendrán su 10. Estas preguntas las hice yo previamente, pero vamos a hacerlo como lo haríamos normalmente. Entraríamos por defecto la categoría tal, 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 tal. Esto no tendríamos marcas y ya podemos poner opciones de búsqueda. Ahí. Bueno, también las preguntas antiguas y podemos añadir, por ejemplo, esta pregunta. Añadir preguntas seleccionadas de examen. Esto si ya tenemos algunas preguntas previamente ya cargadas. Si no tenemos previamente cargadas, tenemos que añadir del banco de preguntas. En este caso, se nos abre esto otra vez. Creo que es porque ya guardé un banco de preguntas. Pero ahorita muestro cómo era realmente. Pero sí, es básicamente esto. Ah, ok. Si el caso de que no haya, creo que no te aparece. Ajá. Ya pone categoría por defecto compartidas en el contexto. Ok. Ahorita muestro cómo se ve. Pero cuando agregas un banco de preguntas, te pide como el, el archivo y permite ciertos archivos. Ahorita lo muestro. En este caso, como ya la tenemos, podemos irla subiendo, cambiarlas de lugar o barajearlas, que es lo que más se recomienda para hacer un examen. Y ahorita veremos, voy a cortar y veremos lo de cómo se agrega un banco de preguntas. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí. Am, Creo que lo que me ha pasado es que estaba en la parte de editar preguntas, pero ahora sí, cuando estemos en el cuestionario como tal, aquí en esta parte no es la siguiente página, en la siguiente página para ya modificar las respuestas. En este caso, tenemos que entrar aquí y en los ajustes del cuestionario como tal, abajo nos aparecerá el banco de preguntas. Si lo abrimos, nos aparecerá todas estas pestañas. Aquí tendremos lo que nos apareció allá, que es como el apartado de acceso rápido, cuando quieres importar un banco de preguntas que ya tienes activo. En este caso, si yo no quiero que estas preguntas estén activas, las puedo ir eliminando o moviéndolas a otra subcategoría. En este caso va a decir que nos va a eliminar absolutamente todas. Ok, eliminar. Que las elimine. Aquí podemos modificar y como tener una edición de las preguntas que ya tengamos agregadas. En esta parte tenemos las categorías que como tal son como las etiquetas que les puedes dar a las preguntas o donde las puedes almacenar. Si le damos a importar, nos dice todos estos formatos de archivo. En este caso lo que yo hice fue guardarlo en el formato de Moodle XML. Este formato es uno que te genera mismo Moodle, que también soporta, creo, Gift, Blackboard y ExamView. Entonces damos a general, aquí podemos darle que por defecto la categoría donde se importe sea en el curso, obtener categoría tal, tal, tal. Luego coinciden las calificaciones, esto hay que darle que sí, que la calificación más próxima no esté lista, más bien hay que dar que nos dé error. Esto es lo que ocurre cuando ya damos una ponderación. Por ejemplo, si el examen es de 10 y damos ponderaciones del 100, nuestra ponderación tal vez sea 15 para una pregunta que a lo mejor vale 1.5. En este caso nos va a caer error para que lo modifiquemos. Entonces, detenerse si se produce un error, sí. Entonces hay que seleccionar un archivo. Vamos a arrastrar
este archivo que tenemos aquí, que es el XML que nos generó Moodle. Le damos a importar y se nos va a importar este, esta, estas preguntas o este banco de preguntas se nos va a generar, vaya. Entonces ya nos dijo que ya habíamos guardado esto. Entonces ya que lo guardamos, nos vamos aquí a la sección de preguntas y vemos que cuando ya hemos borrado todos, aquí nos aparece que la pregunta uno nos aparece la hora y el día que la creamos. En este caso el 28 de abril, que es hoy a las 8 y ahorita son las 8. Entonces nos dice que este fuimos nosotros y que la creamos ese día. Entonces podemos editarla. Y podemos editar la pregunta, duplicarla para que en ese mismo aparezca. Administrar las marcas que pues como aquí lo vemos es una etiqueta. La vista previa, entonces vamos a dar la vista previa para que se pueda ver. Nos va a arrojar otra pestaña y nos va a decir la pregunta. ¿Los alumnos de este equipo tendrán su 10? Y vamos a darle que absolutamente que sí. Y ya podemos darle las demás intentos, opciones de intento, podemos ir cambiando algunos parámetros, vaya. En este caso vamos a cerrarlo. Aquí podemos ir también editando diferentes cosas, como editando la pregunta, por si queremos comprobar que todo esté correcto, creo que es lo más recomendable. Entonces aquí nos va a aparecer todo, desde la pregunta, la ponderación, que en este caso hay 10 puntos, es una ponderación para el 100% como en el otro examen. Y todas las respuestas aquí absolutamente sí, un 100%, sí 80 y así podemos ir otra vez haciendo el proceso que ya hicimos. En este caso ya lo hicimos, nos vamos al cuestionario. Para agregar, como ya vieron, pero lo voy a volver a hacer por si queda alguna duda. Una vez que ya hicimos eso del banco, ahora nos tendremos que ir a editar examen. Una vez aquí adentro, vamos a eliminar esta. Sí. Una vez aquí adentro, vamos a darle a añadir. Y ahora vamos a añadir del banco de las preguntas, que es lo que creo que me había como confundido al ver el nombre. Aquí cuando tengamos esto, ya nos va a decir que por defecto nos podemos ir, por ejemplo, a cuestionario y no nos aparece la pregunta porque está guardada en la categoría del curso. Le damos aquí y aquí está la pregunta. Y la podemos añadir. Si hubiera más de una pregunta, podríamos añadir más de una pregunta o añadirlas todas como aquí está la opción. Y podemos también mostrar también las preguntas antiguas, que en este caso como hay algunas que ya eliminamos, van a aparecer aquí todas. Entonces vamos a agregar esta. Añadir pregunta seleccionada al examen. Y ya nos aparece aquí. En este caso nos aparece abajo. Con esta... Uy, me salí. En este caso nos aparece abajo. Con esta flechita la podemos mover a la posición que queramos o a otra página diferente. Por ejemplo, podemos mover esta pregunta. Uy, mi mouse está fallando. Podemos mover esta pregunta después de la pregunta 2 o podemos mover la pregunta a otra página diferente, que es como lo que hemos visto ahorita. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y como vemos, tenemos la pregunta 01 y aquí hay una pregunta 2. Vamos a modificarla. Para modificarla le damos aquí en la ruedita y aquí podemos cambiar los parámetros de nuevo. Entonces aquí vamos a darle que sea la pregunta 1. Una vez tengamos esto ya hecho, guardamos los cambios y nos va a mostrar ahora sí la pregunta 1 y la pregunta 2. Pregunta 1, pregunta 2, en el orden que deben de estar. Ahora profundizaremos un poco más en el punto de los tipos de pregunta. Moodle puede manejar internamente unos cuantos tipos básicos de pregunta que veremos a continuación, además de importar preguntas tipo hot potatoes o su propio almacén de preguntas o almacén de preguntas que es su misma extensión XML. En este caso, las preguntas cuentan con identificadores como nombres, textos de pregunta, caracteres, imágenes, tablas, todo lo que ya mencionamos con el ejemplo pasado. En este caso se pueden incluir imágenes extras también y asociar cada respuesta con un texto de refuerzo como la pista. En este caso veremos en primera instancia la opción múltiple, que a simple vista puede verse como la opción más fácil o más viable para muchos tipos de cuestionarios o exámenes.
En este caso se trata de una pregunta tipo test, donde el estudiante debe elegir una o varias respuestas. En este caso la básica es la de elegir una sola respuesta y esta se puntúa con el 100% regularmente y de ahí va bajando. En el otro caso es la que recibe múltiples respuestas. Cuando recibe múltiples respuestas, estas se ponen en forma de checkbox o de casillas de verificación, vaya, en donde la respuesta puede dar una puntuación positiva o negativa, en el cuyo caso de que sea una respuesta errónea, va a ir bajando puntos para permitir que los usuarios no pinchen todas y tengan todas las respuestas bien, sino que cuando pinchen una incorrecta les va a bajar el puntaje de acuerdo a lo que sea correcto, por lo que normalmente es una puntuación un poco superior al 100%, que simplemente se puntúa con el 100% como tal. Y finalmente, pues cada respuesta correcta o incorrecta debe incluir una corrección o retroalimentación, como ya lo vimos. La mayoría de cosas de este tipo de preguntas diferentes a la que ya vimos solo varían un poco y el proceso es el mismo, como lo veremos a continuación. Entonces mi compañera va a profundizar un poco más sobre el tema de los diferentes tipos de preguntas, mientras que yo simplemente di como una introducción como tal. El proceso para la creación de estas se diversifica, vaya, en el punto en el que tú seleccionas el tipo de pregunta, pero normalmente es el mismo proceso para todas las preguntas, como ya lo vimos. Mi nombre es Michelle Coronado Parra y continuaré con los tipos de preguntas. El siguiente es respuesta corta. Este tipo de preguntas requieren que el alumno conteste con una palabra o que conteste con una frase corta al enunciado propuesto. Son un tanto delicadas de diseñar porque ya que para que Moodle reconozca una solución dada por el estudiante, para que la reconozca como correcta debe ajustarse exactamente a lo que el profesor espera. Es por eso que las respuestas deberían de estar limitadas a palabras individuales o una frase muy precisa y corta. Su proceso de evaluación es: la respuesta del estudiante se compara con las respuestas introducidas por el profesor dependiendo el orden indicado en el formulario de configuración. Y si existe alguna coincidencia, se le otorga la calificación a su respuesta y puede haber respuestas que no son del todo correctas y a estas son a las que se les asigna una puntuación menor. Para crear una pregunta de respuesta corta, lo que se tiene que realizar primeramente es seleccionar la categoría para la pregunta, darle un nombre descriptivo a la pregunta, escribir el texto de la pregunta. Si se utiliza un editor de texto HTML, puede formatear la pregunta como si usara un procesador de texto. Después, si se requiere, se puede seleccionar una imagen a mostrar si es que se desea añadir una imagen a la pregunta. Después se configura la calificación por defecto de la pregunta, que es el número de puntos máximos otorgados para esa pregunta. Se configura el factor de penalización, que el factor de penalización solamente aplica cuando la pregunta es usada en un examen que emplea el modo adaptivo, en donde al estudiante se le permiten múltiples intentos para contestar una pregunta, inclusive dentro del mismo intento de contestar el examen. Después de esto, si se requiere, se puede añadir una retroalimentación general, que este es el texto que le aparecerá al estudiante después de que haya contestado la pregunta. Después se debe elegir si es que la respuesta será sensible a mayúsculas o a minúsculas, y esta sensibilidad en algunas ocasiones puede resultar peligrosa. Después se escribirán las respuestas, que son las que se van a aceptar como correctas, y puede otorgarle puntaje parcial a errores tipográficos comunes que sucedan con esta opción. Después se añade la calificación para cada una de las respuestas y se guardan cambios para añadir la pregunta a esta categoría. Tipo de pregunta numérica. Es una pregunta en la que los estudiantes responden con un valor numérico y el profesor puede establecer un intervalo de tolerancia para la respuesta dada.
Desde el punto de vista de un alumno, una pregunta numérica puede ser muy semejante a una pregunta de respuesta corta. La diferencia aquí es que la pregunta numérica, como su nombre lo dice, es un número y permite un margen de error. Esto permite habilitar un rango continuo de posibles respuestas acertadas. Para crear una pregunta numérica, se selecciona la categoría a la que pertenece la pregunta. Se le pone un nombre descriptivo y después se escribe la ecuación o pregunta que va a ser resuelta por el alumno. Se puede seleccionar una imagen a visionar si se quiere añadir una viñeta a la pregunta. Después se introduce la respuesta correcta. Solo puede añadir una respuesta correcta. Después se introduce el error aceptado, el rango superior e inferior para considerar la respuesta como correcta. Un ejemplo de esto es que si la respuesta correcta es 5, pero aceptara 4 o 6 como respuestas, su error aceptado es 1. Después se puede introducir retroalimentación para la pregunta y se guardan los cambios para añadir la pregunta a esta categoría. ¿Verdadero? ¿Falso? Esta pregunta es en la que se debe indicar si es verdadera o no la afirmación propuesta. Para añadir esta, se selecciona su categoría, se le da un nombre descriptivo, lo que le permitirá identificar dentro del banco de preguntas. Se escribe el enunciado de la pregunta en el campo de texto de la pregunta, se selecciona una imagen a mostrar si quiere añadir una imagen a la pregunta. Para el estudiante aparecerá inmediatamente después del texto de la pregunta y antes de las opciones. Se configura el puntaje por defecto de la pregunta. Esto quiere decir que el máximo número de puntos para la pregunta. Se configura el factor de penalización. Si lo desea, puede añadir retroalimentación general y se selecciona la respuesta correcta si la respuesta o este enunciado es verdadero o es falso. Finalmente, se proporciona retroalimentación para cada una de las respuestas de verdadero y falso y se guardan cambios para añadir esta pregunta. Emparejamiento. Las preguntas de relacionar columnas, que son las de emparejamiento, tienen un área de contenido y una lista de nombres o de oraciones que deben de hacerse coincidir correctamente con otra lista de nombres o de oraciones. Para añadir este tipo de preguntas de emparejamiento, se selecciona su categoría, se le da un nombre descriptivo y se escriben las instrucciones dentro del campo de texto de la pregunta para decirle a los estudiantes lo que tienen que relacionar. Se configura el puntaje por defecto, que es el máximo número de puntos para esta pregunta. Se puede añadir retroalimentación general y se activa la casilla para barajar si quiere que las respuestas de los menús desplegables sean barajadas. Se puede tomar nota de que las configuraciones para la vista del examen también deben tener activado el barajar dentro de las preguntas para que esto funcione. Para la primera pareja, escriba la pregunta y una respuesta que coincida. Se puede llenar cuando menos 2 preguntas y 3 respuestas. Podrá escribir hasta 10 ítems y puede proporcionar respuestas erróneas al escribir una respuesta para una pregunta vacía. Después se configura el castigo para cada intento incorrecto y se guardan cambios para añadir la pregunta en la categoría. Preguntas incrustadas. Las preguntas incrustadas, también conocidas como preguntas con respuestas anidadas, consisten en un texto que puede integrar en formato módulo varias preguntas incrustadas de tipo opción múltiple, preguntas con respuesta corta y numéricas. Para crear una pregunta de respuestas anidadas, se deben seguir los pasos que son seleccionar la categoría a la que pertenece la pregunta, rellenar el campo nombre de la pregunta con un nombre representativo para identificarla y este nombre no se muestra al alumno.
Se introduce el enunciado de la pregunta teniendo en cuenta la sintaxis que se muestra como en esta imagen, dependiendo el tipo de pregunta que se quiere incluir. Este es un ejemplo de pregunta close, donde el primer signo que aparece aquí se utiliza para separar las opciones. Este es el que se conoce como virgulilla. El siguiente signo, que es igual, que es el que indica la opción correcta. El siguiente, que es porcentaje, valor, porcentaje, es el que otorga un valor que no es el total de la pregunta, pero es como una opción que es correcta, pero está incompleta. El siguiente signo, que es el de almohadilla y todos conocemos como el del gato, es para añadir la retroalimentación después de cada opción. El número, en este caso 1, que es el valor que indica la puntuación en esa pregunta. Multi-choice, que es la opción múltiple con orden aleatorio. Short answer, que es la respuesta corta. Numerical, que es la respuesta numérica. Y por último, la respuesta de opción múltiple con una o varias respuestas correctas. Y el resultado final es este, y es como los estudiantes lo pueden ver. Igual se puede poner un texto en retroalimentación general de la pregunta que puede leer el estudiante una vez finalizado este cuestionario, y antes de continuar pulsar decodificar y verificar el enunciado de la pregunta para comprobar que esta sintaxis es correcta. Y se pueden incluir pistas en la pregunta que le aparecerán al alumno cada vez que conteste a la misma, pero en caso de configurar el cuestionario en el modo interactivo con varios intentos, ya terminando esto se finaliza pulsando en guardar cambios. Depende de lo que requiéramos, pues es los elementos que vamos a agregar al código. Un ejemplo de esto puede ser una lista desplegable para que el estudiante seleccione una de las posibilidades de la lista, un cuadro de texto vacío donde el estudiante deberá escribir una respuesta, normalmente de texto, o un cuadro de texto vacío para que el estudiante escriba una respuesta numérica que nos permita dar como válidas varias respuestas siempre y cuando estén dentro de uno de los márgenes definidos por el docente. Y pues estos pueden ser algunos ejemplos de cómo se pueden crear este tipo de preguntas incrustadas. Ahora explicaremos las preguntas tipo ensayo. Este tipo de pregunta, que puede incluir una imagen, solicita al estudiante una respuesta en formato ensayo. Normalmente, se suele responder con una palabra, un párrafo o dos como mucho. Si la respuesta puede ser mucho más larga, es más adecuada a la actividad, tarea. Pueden editarse 3 campos cuando se crea una pregunta de ensayo. 1. El título de la pregunta. 2. El cuerpo de la pregunta. Y 3. El comentario que puede mostrarse en un momento elegido por el facilitador. Estas preguntas tipo ensayo no son calificadas en tanto no hayan sido revisadas por un profesor o facilitador por medio del uso de la opción calificación manual. Cuando se califica manualmente una pregunta de ensayo, el calificador podrá escribir un comentario personalizado en respuesta al ensayo del alumno y podrá asimismo asignar una puntuación al ensayo. Ahora veremos las preguntas de emparejamiento de respuesta corta aleatoria. Desde la perspectiva del alumno, equivale a una pregunta de emparejamiento. La diferencia es que las subpreguntas se extraen aleatoriamente del conjunto de preguntas de respuesta corta en la categoría actual y, en consecuencia, deben estar realizadas antes de efectuar una pregunta de este tipo. Después de una introducción opcional, se le presentan al alumno varias subpreguntas y varias respuestas mezcladas. Hay una respuesta correcta para la pregunta. El alumno debe seleccionar una respuesta que corresponda con cada subpregunta.
subpregunta. Cada subpregunta es ponderada por igual para conseguir la puntuación total de la pregunta completa. Las preguntas y respuestas se extraen aleatoriamente de la pila de preguntas cortas en la categoría actual. Cada intento de resolver un cuestionario tendrá diferentes preguntas y respuestas. Para su configuración, habría que dar nombre a la pregunta, rellenar el enunciado de la misma, completar la calificación y, opcionalmente, el factor de penalización y la retroalimentación. Después de guardar los cambios, se generará la pregunta y se incluirá en el banco de datos para su posterior inclusión en el cuestionario. A continuación, explicaremos las preguntas aleatorias. Las preguntas aleatorias son un tipo especial de pregunta. Cuando se agregan preguntas aleatorias al cuestionario, en cada intento se elegirá al azar una pregunta de la categoría. La calificación máxima de la pregunta es siempre la que hayamos establecido para la pregunta aleatoria. Así, si preparamos un cuestionario con, por ejemplo, 10 preguntas aleatorias, cada estudiante tendrá un conjunto totalmente distinto de 10 preguntas cada vez que ejecute el cuestionario. Para agregar preguntas aleatorias al cuestionario, debemos acceder a la página de edición del cuestionario, seleccionar cuántas preguntas deseamos añadir y hacer clic sobre el botón Añadir. Podemos mezclar preguntas aleatorias y no aleatorias para asegurarnos de que determinadas preguntas sean siempre incluidas en el cuestionario. Enseguida vamos a explicar las preguntas tipo descripción. Este formato no es una pregunta en sí mismo. Todo lo que hace es mostrar un texto sin esperar respuesta. No tiene, por lo tanto, calificación o valor. Se suele utilizar para dar alguna información antes de un grupo de preguntas. Además de texto, se pueden incluir imágenes, tablas, etc. Para su creación y configuración, debemos cumplimentar los parámetros de nombre, texto que deseamos reproducir y, opcionalmente, un comentario o retroalimentación. Entonces, este tipo de pregunta es una introducción que se da antes de lanzar un cierto número de preguntas que en sí van hacia el mismo tema o se cumple con ese mismo requisito que se pone en la descripción. A continuación, explicaremos el último tipo de pregunta, que son las preguntas tipo calculadas. Las preguntas calculadas son una generalización de las preguntas de tipo numérico. El estudiante debe de dar una expresión matemática con variables que toman valores aleatorios de un conjunto de valores concretos generado por el profesor o por la profesora. Por ejemplo, si quisiéramos generar un gran número de problemas de sumas y restas, podríamos crear una ecuación con 3 variables a más b menos c. De esta forma, para cada intento de resolución del cuestionario, Moodle generará valores aleatorios para cada una de las variables. Se pueden utilizar los operadores básicos, como son más, menos, por, el de dividir, el de porcentaje, para el módulo de operador. También es posible utilizar algunas matemáticas de PHP y usar la función pi. Para que funcione la función pi,
se debe de agregar 2 paréntesis, al igual que en las otras funciones. Al igual que para las preguntas numéricas, es posible permitir un margen dentro del cual todas las preguntas son aceptadas correctas. Esto significa que, por ejemplo, cuando contestamos un examen, ya sea de física o de matemáticas, cuando te sale tu resultado, puede variar de otros compañeros por décimas o así, y es aquí donde entra este margen, donde se pone de tal acá, puede entrar todavía en una respuesta correcta. Esta tolerancia o error puede ser de 3 tipos. 1. Relativa. El error admitido se calcula multiplicando el valor correcto por la tolerancia. En este caso la tolerancia es 0.5 y el valor correcto es 200. Entonces el error es igual a 200 por 0.5 igual a 100. De esta forma, la respuesta se considerará correcta si está comprendida entre 100 y 300. 2. Nominal. Simplemente se especifica el intervalo valor correcto más menos tolerancia. Entonces, el valor correcto es 200 y la tolerancia es 0.5. Entonces, 200 más o menos 0.5. Es decir, que la respuesta correcta se encuentra entre 199.5 y 200.5. Número 3. Geométrica. El límite superior del intervalo de tolerancia es calculado como valor correcto por 1 más tolerancia. Entonces se multiplica el valor correcto, que es 200 por 1 más la tolerancia, que es 0.5. Ahora vamos a explicar cómo ver el cuestionario. Antes que nada, en la imagen se van a poder ver las partes que se mencionan. Una vez creado el cuestionario, podremos entrar en él siempre y cuando esté disponible en la página principal del curso. Cuando un estudiante hace clic en el nombre del cuestionario, aparecerá la página del cuestionario que muestra su nombre e introducción. Normalmente, la introducción ofrece al estudiante la información sobre los objetivos del cuestionario y la forma de evaluación. También puede mostrar las fechas y horas de apertura y cierre del cuestionario. El estudiante no podrá acceder a él antes de la fecha, hora de apertura y deberá asegurarse de que envíe todas las respuestas antes de la fecha, hora de cierre del cuestionario. Normalmente, las respuestas fuera de plazo no serán puntuadas, es decir, no serán calificadas. En sí, el estudiante puede acceder a él, pero solo le va a aparecer cuando esté en el tiempo establecido y se basará en el tiempo que se quedó, y las respuestas que se marquen después de ese tiempo no se van a calificar. Por último, vamos a explicar la gestión del cuestionario. Vamos a poder observar las pestañas en la imagen de la derecha. En este apartado vamos a ver la utilidad de las pestañas que podemos encontrar en la parte superior de la página del cuestionario. En la pestaña Información nos muestra el contenido del campo Introducción que se complementó en el formulario de configuración del cuestionario. Normalmente contiene explicaciones y observaciones para los estudiantes, ya que así lo van a responder adecuadamente. El método de calificación y el botón para comenzar su realización, ya que así lo van a responder adecuadamente.
el método de calificación y el botón para comenzar su realización. Entonces en esta pestaña prácticamente se enseña la introducción que habíamos mencionado anteriormente, que se mostraba al ver el cuestionario, y también se va a ver aquí en esta pestaña el método de cómo se va a calificar dicho cuestionario y así el botón para comenzar la realización de este cuestionario. Ahora la pestaña resultados. Esta pestaña nos da acceso a la página de gestión de los resultados de los cuestionarios una vez que se han contestado. Prácticamente aquí se revisan los resultados después de que hayan sido contestados. Ahora la pestaña Vista previa nos muestra el documento tal y como lo verán los estudiantes. Es como cuando en Word ponemos la vista previa. Y por último, la pestaña Editar nos lleva a la página de gestión y creación de categorías y preguntas. Prácticamente es editar nuestro cuestionario. 6.2.7 Vista previa del cuestionario. En esta vista, el docente ve el cuestionario de la misma forma que lo ve el estudiante. La única diferencia es que debajo de cada número o pregunta aparece un pequeño icono sobre el que podemos hacer clic para ir directamente a la página de edición de preguntas para editar esa pregunta en concreto. Al final del mismo encontramos 3 opciones: guardar sin enviar, que guarda las respuestas sin enviarlas; enviar página opcional, que envía solo una determinada página del cuestionario; enviar todo y terminar, que guarda todo el cuestionario. Al resolverlo, se indicará qué intento se está realizando y se abrirá la página de revisión. En esta página se muestran en la parte superior la puntuación general lograda, porcentaje de las respuestas acertadas y una revisión de cada una de las preguntas. Después de revisar el cuestionario, podemos hacer clic en el botón Comenzar de nuevo para iniciar un nuevo intento de resolución del cuestionario. 6.2.8 Resultados del cuestionario. La ficha Resultados nos permite revisar los resultados obtenidos por los estudiantes. Nos informa de cuántos usuarios lo han completado y cuántos intentos totales se han registrado hasta el momento. Esta pestaña incluye varias subpestañas. La primera es Vista General, que contiene una lista con los intentos de resolver el cuestionario realizados por los estudiantes. La información mostrada es al menos la siguiente: nombre y apellidos, comenzado el, que muestra la hora exacta en que se comenzó a resolver; completado, que muestra la hora de finalización del cuestionario; tiempo requerido, que muestra la cantidad de tiempo empleado en resolverlo; calificación, que es la puntuación obtenida. Por defecto se muestran todos los estudiantes que han intentado resolver el cuestionario, pero se pueden cambiar en los ajustes de visualización seleccionando otra opción de la lista desplegable de la parte inferior de la página y pulsando en Ir. Hay 4 opciones disponibles: mostrar solo los estudiantes con intentos. La lista incluirá a todos los estudiantes del curso que hayan realizado el cuestionario. Mostrar solo los estudiantes sin intentos. La lista incluirá a todos los estudiantes del curso independientemente de que hayan realizado o no el cuestionario. Mostrar todos los estudiantes. Una lista de todos los estudiantes que han estado apuntados durante el curso, no importando si hizo la prueba o no. Mostrando todos los intentos. Como mostrar solo los estudiantes con intentos, pero también incluye los intentos de los usuarios que han estado como estudiantes durante el curso, pero luego se han desmatriculado. B. Recalificar intentos. Esta opción recalculará las calificaciones del cuestionario si hemos cambiado los puntos posibles del cuestionario o de alguna de las preguntas. C. Calificación manual. Desde esta pestaña se pueden calificar manualmente todas las preguntas de tipo ensayo. D. Análisis de ítems. Esta tabla presenta los datos procesados del cuestionario a fin de poder analizar y juzgar el desempeño de cada pregunta de cara a la evaluación. Los parámetros estadísticos utilizados se calculan siguiendo la teoría clásica de los test: índice de dificultad, porcentaje de ítems respondidos correctamente. Evalúa cuán fácil o difícil resulta una pregunta a los estudiantes. Desviación típica. Este parámetro mide la dispersión de las respuestas en la población que responde.
Índice de discriminación. Proporciona un indicador bruto del desempeño en cada ítem por separado de los estudiantes competentes frente a los menos competentes. Coeficiente de discriminación. Es otra medida del poder de cada ítem para diferenciar a los estudiantes eficientes de los menos eficientes. La ventaja del coeficiente de discriminación frente al índice de discriminación es que el primero utiliza información proveniente de la población total de estudiantes, no solo de los tercios extremos. Por consiguiente, este parámetro puede ser más sensible para detectar el comportamiento de los ítems. Descargar el análisis. Los datos de las tablas estadísticas, simples o detalladas, son exportables como ficheros de texto, columnas separadas por tabuladores, como ficheros en formato propietario de hoja de cálculo Excel.xls o con formato abierto OpenDocument.ods equivalente al anterior. 6.2.9 Formatos de importación y exportación de preguntas. Moodle permite componer preguntas con un procesador de textos externo, guardarlas como ficheros de texto en un formato definido e importarlas a un repositorio de preguntas. También puede exportar preguntas. Eso permite intercambiar preguntas de cuestionarios con otros profesores o entre diferentes servidores Moodle, o entre diversos cursos. En esta sección veremos cómo han de ser esos archivos, el formato en el que han de especificarse las preguntas y sus respuestas. Formato GIFT. Este formato es el estándar más utilizado y más completo disponible en Moodle para importar preguntas de cuestionario a partir de un archivo de texto. Se diseñó para que fuera muy fácil para el profesor escribir preguntas en un fichero de texto. Con él es posible especificar los detalles de casi todos los tipos de preguntas estándar dados en Moodle: opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta, emparejamiento numérico y de rellenar huecos. El nombre fue concebido como un acrónimo de General Import Format Technology, pero era demasiado largo para un simple filtro como este. Por eso se quedó simplemente en GIFT. Ninguna pregunta individual en formato GIFT puede contener líneas en blanco. Cada pregunta está delimitada al menos una línea en blanco. Si necesitáramos representar una línea en blanco en una pregunta determinada, habría que utilizar la marca -N. Podemos incorporar comentarios en cualquier momento, pero deben comenzar con 2 barras en el inicio de la línea. Las respuestas van siempre entre llaves, intercalando unos símbolos para indicar las correctas, falsas, etc. Siempre debe haber una línea en blanco, un doble retorno de carro, separando las preguntas. Para aumentar la claridad, las preguntas se pueden escribir en líneas separadas e incluso sangradas. Veamos las especificaciones de este formato para los diversos tipos de preguntas. Opción múltiple. En las preguntas de opción múltiple, las respuestas erróneas llevan una tilde como prefijo, las correctas un signo de igual. Respuesta corta. Respuestas del tipo respuesta corta se prefijan siempre con un signo igual, indicando que todas son respuestas correctas. No debe haber respuestas con tilde. ¿Verdadero o falso? En este tipo de pregunta, la respuesta indica si la frase es correcta o incorrecta. La respuesta debe de estar descrita como true o false, o más brevemente T o F. Emparejamiento. Las parejas coincidentes comienzan con un signo igual y se separan con este símbolo. Debe haber al menos 3 parejas coincidentes. Numéricas. La sección de respuestas para las preguntas numéricas debe comenzar con el signo de gato. Las respuestas numéricas pueden incluir un margen de error, el cual será escrito a continuación de la respuesta correcta, separada con 2 puntos. Opcionalmente, las respuestas numéricas pueden ser escritas como un intervalo con el siguiente formato: valor mínimo, valor máximo. La interfaz del navegador del Moodle no acepta respuestas numéricas múltiples, pero sí el código interno de Moodle y el GIFT. Esto puede ser usado para especificar múltiples intervalos numéricos y puede ser particularmente útil cuando se combina con calificaciones ponderadas porcentuales. Si se utilizan varias respuestas, deben estar separadas por un signo igual, como las preguntas de respuesta corta. Rellenar huecos. El formato rellenar inserta automáticamente una línea en blanco para completar, en medio de la frase. Para usar el formato de completar, coloque la respuesta en el lugar en donde quiere que aparezca la línea de completar. Si la respuesta está antes del punto, se insertará una línea para completar en el formato completar. En este formato se puede escribir todo tipo de preguntas.
Además de este tipo de preguntas básicas, este filtro ofrece las siguientes opciones: líneas de comentario, nombre de pregunta, respuesta automática al alumno y peso de la pregunta porcentual. Línea de comentario. Los comentarios que no serán importados a Moodle pueden ser incluidos en el archivo de texto. Estas líneas pueden ser aprovechadas para proveer de encabezados o información adicional sobre las preguntas. Todas las líneas que comienzan con una doble barra inclinada serán ignoradas por el filtro. Nombre de la pregunta. Un nombre de pregunta puede ser especificado poniéndolo en primer lugar y encerrándolo entre dobles signos de 2 puntos. Si no se especifica un nombre de pregunta, por defecto la pregunta entera será tomada como nombre. Refuerzos. Estos refuerzos pueden ser incluidos para cada respuesta del alumno, continuando esta respuesta con un signo de gato, también conocido como un hashmark, y la respuesta deseada. En las preguntas de opciones múltiples, el refuerzo que se muestra es solo el que corresponde a la opción que marcó el alumno. En las preguntas de respuesta corta, el refuerzo se muestra solo cuando el alumno ingresó la correspondiente respuesta correcta. En las preguntas tipo verdadero o falso, el refuerzo importado se guardará para mostrarlo solo cuando responda incorrectamente. Así, en el último ejemplo de arriba, el estudiante vería la respuesta automática solo si seleccionó verdadero. Pesos porcentuales de respuesta. Los pesos porcentuales de respuesta están disponibles tanto para las opciones múltiples como para las preguntas de respuesta corta. Estos pesos pueden ser incluidos a continuación de la tilde o del signo igual con el porcentaje deseado de ponderación encerrado entre signos de porcentaje. Esta opción se puede combinar con comentarios y respuestas automáticas. Respuestas múltiples. La opción de respuestas múltiples se utiliza cuando en las preguntas de opción múltiple se desea seleccionar 2 o más respuestas para obtener el máximo porcentaje para esa pregunta. La opción de respuestas múltiples estará habilitada asignando pesos parciales a múltiples preguntas, mientras que no se otorga ninguna respuesta al carácter de correcto. Especificar el formato de texto de la pregunta. The question text only puede tener especificado un formato opcional de texto. Por el momento, los formatos disponibles son Moodle, HTML, plano y Markdown. El formato se especifica mediante corchetes inmediatamente antes del texto de la pregunta. Caracteres especiales. Estos símbolos controlan la operación de este filtro y no pueden utilizarse como texto normal dentro de las preguntas, puesto que los símbolos juegan un papel especial para determinar cómo opera el filtro. Se denominan caracteres de control. Con todo, es posible que en alguna ocasión llegues a querer utilizar alguno de ellos, por ejemplo, como parte de una fórmula matemática en una pregunta. El modo de hacerlo es escapando de los caracteres de control. Esto se consigue simplemente escribiendo una barra invertida antes de un carácter de control, lo que indica el filtro que usted va a utilizar un carácter literal en lugar de un carácter de control. Otras opciones. Las preguntas de respuesta corta pueden hacerse sensibles a las mayúsculas cambiando 0 a 1 en la línea siguiente. Obviamente, el fichero con las preguntas debe ser guardado como un archivo de texto, no como un documento del procesador de textos, .doc.sxw. Si quiere que se respeten los acentos, ñes, etc., el juego de caracteres, la codificación del texto del archivo, debe ser la misma que la de la instalación de Moodle en el servidor. El formato Eigen es una manera muy simple de crear preguntas con respuesta de opciones múltiples, usando un formato sencillo, claro y muy legible. Este nos sirve para otros tipos de preguntas. El nombre deriva del Eigen Institute, donde se originó. En esta diapositiva podemos mostrar un claro ejemplo de un formato Eigen, en el que te muestra primeramente la pregunta, la cual debe estar en una sola línea, y cada respuesta posible debe comenzar en una nueva línea con una inicial seguida de un punto. O también podría ser un paréntesis y luego pues un espacio. Después de las posibles respuestas, la línea con la respuesta correcta debe de aparecer a continuación, comenzando con answer y luego dando la inicial de la respuesta correcta. El formato AON se trata del mismo formato que rellenar huecos. Este formato lo veremos más adelante. Sin embargo, el filtro que las importa tiene un comportamiento especial. Se llama así en honor a una empresa que impulsó el desarrollo de muchas características para los cuestionarios. Después de estas preguntas ser importadas,
Todas las preguntas se convierten en grupos de 4 preguntas para seleccionar la correcta. Aquí tenemos dos formatos, que es el formato Blackboard y es el que puede importar preguntas guardadas con la característica de exportar preguntas del programa Blackboard. Este es un formato basado en XML. Y por otro lado tenemos el formato Close, que es el que se describió en detalle al explicar las preguntas tipo Close. Permite diversos tipos de preguntas con respuestas incrustadas, de tipo rellenar huecos. El formato CTM, que significa Course Test Manager, es un paquete de software bastante usado hace tiempo para crear cuestionarios en web. Para importar preguntas de CTM, deberá tener previamente instalado en la computadora con Windows y tener acceso a los archivos de datos del MS Access en ese computador. También se requieren 2 archivos de datos para acceder a los datos del CTM, que son los siguientes: el system.mda y el ctm.mdb. El system.mda es un archivo que se encuentra en el directorio superior de la instalación de su CTM y es llamado en lenguaje Access la base de datos del sistema. En el ctm.mdb, este viene siendo la base de datos que contiene las preguntas del banco de cuestionarios. Hay una base de datos por cada curso instalado en el CTM y está ubicado en el correspondiente directorio de nivel inferior, por debajo de instalación del CTM. En el formato IMS podemos decir que es un formato estándar internacional que todavía no es muy bien implementado. Este formato no es para escribir a mano las preguntas, sino para transportarlas de unas plataformas EVA a otras. Pocos fabricantes disponen de sistemas de importación y exportación realmente interoperables. El formato XML es un formato específico de Moodle. Este puede ser utilizado para importar y exportar preguntas a emplear con el módulo de examen. Este formato ha sido desarrollado dentro de la misma comunidad de Moodle, pero puede ser soportado por otros programas en mayor o menor grado. Formato rellenar huecos. Bueno, este formato solo soporta preguntas de opción múltiple, pero presentadas como un hueco en una frase que hay que rellenar con una de las opciones dadas. Cabe mencionar que este tipo de preguntas no dispone de un interfaz gráfico para introducir los elementos variables de las respuestas. El formato WebCT. El filtro para importar WebCT está en desarrollo y más adelante puede que se cubra otros tipos de preguntas. Esto es como una recomendación de que no se deben publicar las categorías si pretendemos crear un banco privado de preguntas. Si lo que se necesita es utilizar preguntas de varios cursos, pero no queremos hacerlas públicas, lo que se puede hacer es exportarlas a un archivo e importarlas al banco de otros cursos. En el módulo encuestas, proporciona un conjunto de instrumentos ya preparados, verificados y contrastados que se han mostrado útiles para evaluar y estimular el aprendizaje en contextos de aprendizaje en línea. Estas encuestas pueden ser usadas por el profesorado para recopilar datos de sus alumnos que les ayuden a aprender tanto sobre su clase como sobre su propia enseñanza. Ahora, con ayuda de las siguientes instrucciones, vamos a mostrarles cómo crear una encuesta. Vamos primero a nuestro curso, lo seleccionamos y después vamos a activar edición. En la unidad que se quiere agregar la encuesta, podemos añadir una actividad o recurso y seleccionamos encuesta. Tenemos otra encuesta que se puede añadir, pero nosotros escogemos encuesta. Damos a agregar y esperamos a que cargue. Le ponemos su nombre a la encuesta, el nombre que nosotros queramos ponerle. Si quieres también podemos ponerle una descripción.
Y esta descripción puede aparecer en la descripción del curso si usted lo desea. En disponibilidad podemos poner cuándo permitir respuestas, el tiempo que queremos. También podemos elegir que la respuesta sea anónima o que se muestre el nombre del usuario. Damos clic a guardar cambios y mostrar. Ahora mismo pues no se tienen respuestas y vamos aquí a editar preguntas para ir marcando las preguntas de la encuesta. Escogemos una pregunta pues de respuesta corta y aquí ponemos nuestra pregunta. Le damos en guardar pregunta. Y como pueden ver ya aparece la primera pregunta, que es los nombres y apellidos. Se pueden seguir añadiendo más preguntas si se quiere en la encuesta. Escogemos una respuesta numérica como ejemplo. Escribimos la pregunta, la guardamos y como pueden ver pues ya tenemos una encuesta con 2 preguntas. Si ahora vamos a la vista general, podemos ver que ya está el cuestionario con las 2 preguntas que no han sido respondidas. Ahora, para ver cómo es que a los alumnos les aparece este cuestionario, damos clic hacia atrás en este apartado. Lo que verán es que hay una encuesta que se llama datos. Y dándole a responder a las preguntas las podrán contestar. 6.3.3 Tipos de encuesta. Encuesta ATTLS. Esta encuesta es un instrumento desarrollado para medir hasta qué punto una persona es un conocedor conectado o un conocedor separado. Las personas con un CK más alto tienden a disfrutar más el aprendizaje y a menudo son más cooperativas y simpáticas, y tienen más libertad para construir sobre ideas ajenas, mientras que aquellos con SK más alto tienden a tomar una actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa. Tipo de encuesta Coles. El objetivo de esta encuesta es evaluar el aprovechamiento de la capacidad interactiva de Internet para integrar a los alumnos en un ambiente de prácticas educativas dinámicas. Esta encuesta comprende 24 ítems agrupados en 6 escalas, cada una de las cuales nos ayuda a formular una pregunta clave sobre la calidad del ambiente educativo en línea. Encuesta sobre incidentes críticos. Esta encuesta nos permite conocer la valoración personal al permitir describir y valorar a los estudiantes con detalle incidentes relacionados con aspectos parciales del curso. 6.3.4 Gestión de una encuesta. Es un recurso recomendable para la evaluación del curso. A tal fin, disponemos de la posibilidad de conocer el resultado de las encuestas. 6.4 Cuestionario. ¿Para qué sirve? El cuestionario es un conjunto de preguntas cuya calificación se puede calcular automáticamente. Pueden crearse diferentes tipos de preguntas, generar cuestionarios aleatorios a partir de baterías de preguntas, permitir al usuario tener múltiples intentos y consultar los resultados almacenados. ¿Cómo se crea? Damos clic en agregar actividad o recurso, seleccionamos cuestionario, después damos agregar y te mandará a una pantalla que vamos a llenar. Los
asteriscos que aparecen es de forma obligatoria que tienes que llenar. En este caso, nombre se refiere al nombre que tú le asignas al cuestionario. En este caso, se va a llamar examen final. En descripción se refiere a las instrucciones que tú vayas a dar al momento de realizar el cuestionario. No es necesario hacerlo, pero pues es una explicación de lo que consiste. Después, en temporalización se refiere al tiempo que le vas a asignar al examen, ya sea en tiempo, en hora y en día. En este caso se habilitan primero el tiempo para poder asignarlo. En este caso seleccionamos un día cualquiera que se vaya a empezar a realizar el examen y a su vez la hora en que se vaya a comenzar. Después seleccionamos la opción de habilitar. Se refiere a cuando ya se vaya a cerrar el examen y al igual asignamos una hora. El límite de tiempo se refiere al tiempo que tú le vas a dar a este examen. Te puede mostrar, primero para asignarlo tienes que habilitarlo, te muestran días, horas, semanas. En este caso vamos a elegir minutos, que se le va a asignar 60 minutos, que es equivalente a una hora. Y así es como tú ya estás planeando el horario que vayas a realizar el cuestionario. Después te muestran unas opciones que se refiere a que si el examen ya finalizó su tiempo, cómo es que quieres que se envíe. O sea, si no se terminó en tiempo y forma, seleccionas la opción de que no se terminó, pero de todas maneras se tiene que enviar. Son las opciones que te dan en ese apartado. Y es que seleccionamos esa, que el envío se envíe automáticamente. Después, en calificación, asignamos el valor máximo que va a conllevar este cuestionario, que en este caso sería un 10. En intentos se refiere a la cantidad de intentos que un alumno puede darle al momento de contestar. En este caso sería un intento más. Las otras opciones son de relleno, entonces no es tan primordial como esto que se acaba de explicar. Damos en guardar cambios y regresar al curso. Así es como te muestra. Damos clic en examen final y es la pantalla que te muestra 6.4.1 gestión de cuestionario. Nota: le permite a los profesores el crear una gran variedad de preguntas para obtener retroalimentación de los estudiantes. El objetivo del módulo cuestionario son muy diferentes de lo de los módulos lección o examen. Con cuestionario usted no evalúa o valora al estudiante, usted obtiene datos. Después vamos a ver el cómo crear una pregunta, los tipos de preguntas que existen, organización de preguntas, informe de cuestionario, ajustes avanzados. Para crear la pregunta ponemos en editar comentario, después te va a salir para ya poder crear la pregunta, damos clic en agregar, te muestran varias opciones. En este caso vamos a asignar una nueva pregunta. Después te vienen los tipos de preguntas que puedes realizar. En este caso vienen de todo tipo: numéricas, de texto, opción múltiple, verdadero o falso. En este caso vamos a seleccionar en opción múltiple. Damos clic en agregar. Después te va a mandar a un campo donde tienes que llenar de manera obligatoria. El nombre de pregunta se refiere al nombre de pregunta que tú le deseas llamar. En este caso se va a poner pregunta número 1. En el enunciado de pregunta se refiere a la pregunta que tú ya vas a realizar. En este caso vamos a preguntar al estudiante o al alumno qué es Google o Google.
Después asignamos, así se queda el número 1 porque es la pregunta número 1. Después en respuestas, en elección 1 ponemos la respuesta correcta. En este caso, pues Google es un buscador. En ninguno se le asigna el porcentaje que conlleva, ya que es la pregunta correcta y es un 100. En elección 2, pues ponemos opciones semejantes o que se parezcan a la pregunta que se realizó. En este caso no ponemos ningún valor, ya que no coinciden con la pregunta o no es la correcta. En elección 3, se le va a poner que es una pieza informática. Igual no se le asigna ningún valor porque pues no es la correcta. Damos en guardar cambios. Entonces ya se realizó la primera pregunta. Para agregar una más, damos otra vez en agregar. Igual una pregunta nueva. Vamos a esta vez a elegir verdadero o falso. Damos en agregar. Después igual volvemos a hacer lo mismo. En este caso agregamos la pregunta número 2. Y preguntaríamos: Moodle es una plataforma educativa. Entonces, como la respuesta fue falsa, verdadero y falso, pues la primera opción sería verdadero. En este caso, en retroalimentación, se refiere al... ¿cómo le puedo llamar? Algo que sea semejante a eso, pues. En este caso, pues Moodle es una plataforma educativa más usada a nivel mundial. En dado caso, se pone en falso porque si es falsa, por defecto te va a salir que Moodle pues es una plataforma educativa. Una vez hecho esto, damos en guardar cambios y te van a salir las dos respuestas. Para poder contestarlas, vamos a darle en página principal. Vamos a buscar nuestro apartado, que damos clic en examen final, que así fue como se le otorgó el nombre. Después vamos a darle clic en resolver cuestionario ahora. Confirmas comenzar. Entonces ya te pregunta y el usuario, o en este caso el alumno, ya responde. Una vez hecho esto, da siguiente y pues al igual contesta. Y como nada más se realizaron 2 preguntas, ya finalizas y envías tu cuestionario ya. Y te va a salir las respuestas que tú seleccionaste con un check de que están bien. Y así es como se crea una pregunta.